Vendí tu coche. 4 palabras pronunciadas con una crueldad tan casual que, al principio, pensé que había escuchado mal a mi hijo. André, ¿qué dijiste? Mi voz sonó extraña en la cocina vacía, demasiado alta y fina, contra el zumbido del refrigerador que Ricardo había arreglado apenas 3 semanas antes de que su corazón se detuviera. El Toyota, mamá, lo vendí ayer. Conseguí 8,0 por él, lo cual es bastante bueno para un auto de 10 años. La satisfacción en su voz me apretó el estómago. Ya puse el dinero en una cuenta que abrí para administrar tus finanzas. Tienes que ser práctica ahora que papá se fue. Me aferré a la encimera para sostenerme, mirando el papel tapiz descolorido que Ricardo y yo habíamos colocado juntos cuando compramos esta casita hace 26 años. El Toyota era el orgullo de Ricardo, un sedán confiable que él mantenía meticulosamente, enseñándome el mantenimiento básico para que nunca me quedara varada ni me engañaran mecánicos deshonestos. Pero necesito ese coche para trabajar, conseguí decir, tratando de mantener el pánico fuera de mi voz. El hospital está al otro lado de la ciudad. No hay una ruta de autobús directa. El suspiro de André chasqueó por el teléfono, impaciente y desdeñoso. Mamá, sé realista. Tienes 58 años. ¿Deberías realmente estar trabajando a tu edad? Además, el seguro y el mantenimiento habrían sido demasiado caros para ti sola. ¿Sola? Repetí, las palabras sonando extrañas en mi boca. Ricardo se había ido exactamente hacía 17 días, y mi hijo ya me trataba como a una niña incompetente en lugar de una mujer que sostuvo a una familia y trabajó a tiempo completo por casi 40 años. Mira, investigué las rutas de autobús. Tomará como 1 hora y 20 minutos cada tramo con un transbordo. Será levantarte más temprano, pero el ejercicio te hará bien. Habló con la eficiencia rápida que usaba al cerrar negocios. Te mando los detalles por mensaje. Me tengo que ir. Reunión en 5 minutos. La línea quedó muda antes de que pudiera responder. Permanecí inmóvil en la cocina, aún con mi uniforme del hospital después de un turno de 12 horas, rodeada por fuentes de comida y tarjetas de pésame que habían llegado tras el funeral de Ricardo. La magnitud de lo que acababa de ocurrir se asentó lentamente. Mi hijo había vendido mi único medio de transporte sin preguntarme, sin siquiera avisarme, y esperaba que yo se lo agradeciera. Me dejé caer en una silla de la cocina, mis piernas de pronto incapaces de sostenerme. Ricardo habría sabido exactamente qué decir, cómo manejar la presunción de André con firmeza, pero sin provocar una ruptura familiar. Ricardo siempre fue el amortiguador entre la visión cada vez más materialista de nuestro hijo y mis valores más tradicionales, pero Ricardo ya no estaba. El pensamiento trajo una nueva oleada de tristeza, tan poderosa que tuve que cerrar los ojos. Cuando pude volver a respirar, tomé mi teléfono para llamar a Margarita, la amiga más antigua de Ricardo y nuestra abogada de la familia. Si alguien sabría qué hacer, sería Margarita, pero mi dedo se quedó suspendido sobre su contacto sin marcar. ¿Qué diría exactamente? Que mi hijo adulto había vendido mi coche sin permiso y yo no sabía cómo enfrentarlo. La humillación ardía en mi pecho. En vez de eso, solté el teléfono y caminé hacia la ventana con vista a nuestra modesta cochera. El rectángulo vacío de concreto, donde el Toyota había permanecido fielmente la última década, se burlaba de mí con su desolación. Ricardo siempre lo estacionaba en el ángulo perfecto para facilitar mi salida. Las implicaciones prácticas de las acciones de André empezaron a aparecer en mi mente. Mi turno en el hospital comenzaba a las 7 de la mañana. Para llegar a tiempo por la ruta de autobús que André mencionó, significaba salir de casa a las 5:30. En los turnos nocturnos, volvería después de las 8 de la noche. En invierno, ambos viajes serían en plena oscuridad. Entonces, otra idea me golpeó con claridad absoluta. Los papeles del coche. Ricardo era meticuloso con la documentación. Por nuestro 30º aniversario, había transferido los papeles del Toyota exclusivamente a mi nombre. Una cosa menos de qué preocuparte si me pasa algo, dijo en su momento. André ni siquiera había verificado el registro del vehículo antes de venderlo. ¿Tenía algún derecho legal de vender un bien que no era suyo? Caminé con rapidez al archivador en la habitación de huéspedes, donde Ricardo guardaba todos nuestros documentos importantes. La carpeta del vehículo no estaba. Mis manos empezaron a temblar mientras buscaba con mayor desesperación entre las secciones cuidadosamente etiquetadas. Seguros, médico, escritura de la casa, garantías. Toda la sección automotriz había desaparecido.
André debió llevarse los documentos cuando vino la semana pasada, supuestamente para ayudar a organizar el papeleo de su papá. En ese momento, se lo agradecí, demasiado sobrepasada por el dolor y el agotamiento para cuestionar por qué necesitaba llevarse algo. Me hundí en la orilla de la cama, el lado de Ricardo aún intacto, sus lentes de lectura todavía en la mesita de noche. La magnitud de la traición de mi hijo se expandió como una mancha oscura. Esto no fue impulsivo, fue calculado. Se llevó deliberadamente los documentos, vendió un vehículo que no tenía derecho a vender y tuvo la audacia de presentarlo como una ayuda para mí. Mi teléfono vibró con un mensaje. André había enviado un itinerario de autobuses enrevesado con varios transbordos. No el único transbordo que había mencionado. El viaje tomaría, en realidad, casi 2 horas por tramo. La línea final decía: el ejercicio y el aire fresco te harán bien. También hay que agendar para ver las herramientas de papá en la cochera. Probablemente consiga un buen precio por ellas. Sus herramientas, las amadas herramientas de Ricardo, reunidas a lo largo de 40 años como mecánico, las herramientas con las que enseñaba a los chicos del barrio mantenimiento básico de autos cada verano, herramientas que eran extensión de sus manos hábiles y capaces. Algo cambió dentro de mí, el dolor convirtiéndose en una rabia fría y nítida que nunca había experimentado. Ricardo no habría querido que yo sufriera en silencio. Habría esperado que me defendiera. Tomé el teléfono otra vez, y esta vez no dudé. Margarita, dije cuando contestó, necesito tu ayuda y saber si hay alguna manera de acceder a la guantera del Toyota sin tener el coche. Margarita llegó a mi casa 40 minutos después. Su cabello plateado recogido en su habitual chongo, una carpeta de cuero bajo el brazo. A los 72 años aún ejercía la abogacía a tiempo parcial, especializada en derechos de personas mayores y planeación patrimonial. Ella y Ricardo eran amigos desde la secundaria, unidos por un amor compartido por los autos clásicos y la justicia a partes iguales. ¿Hizo qué?, exigió después de que le expliqué la situación, su voz elevándose con indignación. Caminó por mi pequeña sala. Las tablas del piso crujían bajo sus zapatos sensatos. André vendió tu coche sin permiso, sin siquiera consultarte. Dice que puso el dinero en una cuenta que abrió para mí. Expliqué, escuchando lo patético que sonaba, incluso mientras las palabras salían de mi boca. Los ojos de Margarita se entrecerraron. Una cuenta que tú no controlas, imagino, a la que él tiene acceso. Asentí, la vergüenza calentando mis mejillas. ¿En qué momento me había convertido en esta persona, el felpudo sobre el cual mi propio hijo se sentía cómodo pisar? Evelyn, dijo Margarita sentándose a mi lado en el sofá, tomando mis manos entre las suyas. Esto no solo es inapropiado, es ilegal. El Toyota estaba a tu nombre, no al de él. No tenía derecho legal a venderlo. Se llevó todos los documentos del coche del archivo de Ricardo, dije. Por eso quería entrar a la guantera. Ricardo siempre guardaba duplicados de papeles importantes ahí del año. Una leve sonrisa jugueteó en las comisuras de la boca de Margarita. Ricardo siempre estaba preparado para cualquier eventualidad. Eso me volvía loca en los juzgados, pero lo convirtió en un mecánico extraordinario. Apretó mis manos. Pero hay algo más que debes saber, Evelyn. Algo que Ricardo me pidió no contarte hasta que fuera necesario. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pese a la noche cálida de primavera. ¿Qué es? Ricardo vino a verme hace unos 3 meses. Sentía algunas molestias en el pecho. ¿Qué? Interrumpí. Una nueva punzada de dolor y culpa me atravesó. Nunca me dijo. No quiso preocuparte, dijo Margarita con suavidad. Ya sabes cómo era, siempre protegiendo a todos. El médico le había dado algunos avisos sobre el corazón, y Ricardo quería asegurarse de que todo estuviera en orden por si acaso. Abrió su carpeta y sacó un sobre sellado con mi nombre, escrito con la caligrafía familiar y precisa de Ricardo. Me pidió que te diera esto si algo le pasaba, y si André si empezaba a comportarse exactamente como lo está haciendo ahora. Mis manos temblaron al tomar el sobre. Se sentía sustancial, conteniendo más que una carta. Antes de abrirlo, continuó Margarita, tenemos que concentrarnos en recuperar tu coche. ¿Sabes a quién se lo vendió André? Negué con la cabeza. No dijo, solo que había conseguido 80. Margarita tomó su teléfono. ¿Cuál es la placa? La recité de memoria.
Ricardo insistía en que siempre supiera nuestras placas, el número de serie y los detalles del seguro. Margarita tecleó con rapidez. Luego alzó la vista con una sonrisa triunfante. Aún tengo amigos en la Secretaría de Movilidad. Déjame hacer una llamada. Mientras se iba a la cocina para usar el teléfono, me quedé sosteniendo el sobre de Ricardo, pasando los dedos sobre las letras nítidas de mi nombre. Incluso ahora, casi 3 semanas después de su muerte, descubrir algo nuevo de él se sentía como una tabla de salvación arrojada sobre el vacío que nos separaba. Margarita regresó con gesto satisfecho. El coche aún no ha sido re-registrado. Quien lo compró no concluyó el trámite. Eso nos da ventaja. Se sentó de nuevo a mi lado. Ahora, sobre esa guantera, ¿qué crees exactamente que hay ahí dentro? No estoy segura, admití. Pero Ricardo era metódico con los respaldos. Siempre decía que la guantera era el corazón de la historia del coche. Bien, recuperemos ese coche, declaró Margarita con la confianza que la hacía una abogada tan formidable. Pero primero creo que deberías leer lo que Ricardo quería que supieras. Con un suspiro profundo, abrí con cuidado el sobre. Dentro había una carta y lo que parecía ser una pequeña llave de cofre de banco. Mi querida Evelyn, si estás leyendo esto, han ocurrido 2 cosas. Ya no estoy contigo. Y André ha empezado a tomar decisiones que no tiene derecho a tomar. Sé desde hace tiempo que nuestro hijo desarrolló valores muy distintos a los nuestros. Mientras lo criamos para respetar a las personas, independientemente de su riqueza o estatus, él eligió medir el valor solo en dinero y apariencias. Me preparé para esta posibilidad. La llave adjunta abre el cofre U2247 en el primer Banco Nacional, en Paseo de la Reforma. Dentro encontrarás todo lo que necesitas para entender lo que he construido para nosotros en los últimos 30 años. Pero hay algo aún más importante en la guantera del Toyota. Algo que André nunca debe encontrar. Contiene la prueba de todo, además de un sobre que deberás llevar a Margarita de inmediato. Siento haber guardado secretos, mi amor. Quise protegerte de preocupaciones y asegurarme de que todo estuviera perfectamente en su lugar antes de compartirlo. Pensé que tenía más tiempo. Ten por seguro que cada decisión la tomé por amor a ti y con la esperanza de que André llegue a ser el hombre que criamos, no el que es ahora. Con todo mi amor siempre, Ricardo. Miré a Margarita. Las lágrimas me nublaban la vista. ¿Qué estaba construyendo para nosotros? ¿Qué secretos? La expresión de Margarita fue amable pero determinada. Creo que necesitamos recuperar ese coche para averiguarlo, y tengo una idea de cómo lograrlo. Tomó el teléfono de nuevo. Primero reportaré el vehículo como robado, que legalmente lo fue. Luego llamaré a mi nieto. Trabaja en la Dirección de Control Vehicular y puede decirnos exactamente quién intentó registrar la transferencia. No quiero que André termine en problemas delaciantes. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Margarita me dirigió una mirada seria. Evelyn, Ricardo fue mi mejor amigo por más de 50 años. Se pasó la vida entera asegurándose de que estuvieras cuidada. Si André interfirió con eso, entonces sí, merece las consecuencias que vengan. Mientras Margarita hacía sus llamadas, releí la carta de Ricardo. Mis dedos seguían su caligrafía, escuchando su voz en cada palabra cuidadosamente elegida. Lo que quiera que estuviera en esa guantera, lo que Ricardo estaba construyendo para nosotros, era claramente algo que él sentía que me protegería después de su partida. Para cuando Margarita terminó, ya había anochecido. Volvió a la sala con gesto complacido. Buenas noticias. El coche se vendió a un dentista en Cuernavaca, el doctor Pablo Méndez. Lo compró para su hija como regalo de graduación. Aún está en su cochera. Piensan recogerlo el fin de semana. Se sentó a mi lado, más energizada de lo que la había visto desde el funeral. Vamos a Cuernavaca mañana por la mañana. Ya dejé un mensaje al doctor Méndez, explicando la situación. ¿Qué le dijiste? La verdad, respondió, que tu condición de viuda reciente fue aprovechada por alguien que vendió ilegalmente tu vehículo sin permiso. Acarició mi mano. No te preocupes. No arrojé a André debajo del autobús por completo. Expliqué que un miembro de la familia se excedió en su autoridad en un momento de duelo. Asentí, agradecida por su tacto, mientras lidiaba con la dolorosa realidad de la traición de mi hijo. Ahora, continuó Margarita, descansa un poco. Mañana recuperaremos tu coche y averiguaremos qué estaba protegiendo Ricardo en esa guantera. Mientras se iba, me quedé en la puerta, observando cómo sus luces se perdían calle abajo. Por primera vez, desde la muerte de Ricardo,
Sentí algo más que dolor agitándose dentro de mí, una determinación silenciosa, una chispa de la fuerza que él siempre vio en mí. Lo que fuera que estuviera en esa guantera, de algo estaba segura. Ricardo me había dejado las herramientas para defenderme de lo que viniera después, incluso si ese lo que viniera era mi propio hijo. El viaje a Cuernavaca a la mañana siguiente se sintió irreal. Margarita insistió en conducir, diciendo que yo me veía demasiado exhausta para manejar. No pude discutirlo. Apenas había dormido. Mi mente corría con preguntas sobre lo que Ricardo podría haber escondido en la guantera del Toyota que fuera tan importante. ¿Ricardo alguna vez te mencionó inversiones?, preguntó Margarita, mientras dejábamos atrás la Ciudad de México, con las montañas de la Sierra de las Cruces elevándose majestuosas frente a nosotras. En realidad no, respondí, viendo pasar el paisaje familiar. Tenía la jubilación del taller y algunos ahorros modestos. Él siempre llevó nuestras finanzas. Sentí un rubor de vergüenza con esa admisión, lo poco que había puesto atención en nuestras cuestiones financieras, contenta de dejar que Ricardo manejara todo. Margarita asintió pensativa. Ricardo siempre fue más astuto de lo que la gente creía. Los mecánicos entienden de sistemas, de cómo piezas pequeñas trabajan juntas para crear algo poderoso. Aplicaba ese pensamiento a todo por Cados. La expansión suburbana fue dando paso a la llegada más abierta de Cuernavaca. Nos detuvimos frente a una casa impresionante en una colonia bien establecida, el tipo de lugar que habla de dinero antiguo y prosperidad discreta. El doctor Méndez nos esperaba en su cochera, un hombre alto, de ojos amables y expresión preocupada. A su lado estaba una joven a la que supuse su hija, incómoda bajo el sol de la mañana. «Sra Oliveira», me saludó, extendiendo la mano. «Lamento mucho esta situación. Si hubiese sabido las circunstancias de la venta, nunca habría comprado el vehículo». «Gracias por su comprensión», respondí, estrechando su mano. «Espero que esto no le haya causado demasiadas molestias». Me aseguró que no, aunque la expresión de su hija sugería lo contrario. «Amelia está entusiasmada con el coche, pero claramente esto tiene prioridad. Traje la documentación que confirma la propiedad legal de la Sra. Oliveira», intervino Margarita, toda profesional, mientras le entregaba una carpeta y un cheque de caja por el monto total que había pagado. El doctor Méndez revisó brevemente los documentos y negó con la cabeza. «Quédese con el dinero, señora Oliveira. Fue una venta ilegal. No podría, en conciencia, aceptar el pago a Ana de papá», protestó su hija, pero él la silenció con una mirada firme. «Considérelo mi contribución para arreglar las cosas», continuó. «Perdí a mi esposa hace 3 años. Entiendo cuán vulnerable puede ser ese tiempo». Su gentileza trajo lágrimas inesperadas a mis ojos. «Gracias», conseguí decir. «El coche está en la cochera», dijo llevándonos al costado de la casa. Me impresionó su estado. Quien lo mantuvo hizo un trabajo excepcional. «Mi esposo», dije en voz baja. «Era mecánico». El doctor Méndez asintió con aprecio mientras abría la puerta del garaje. Y ahí estaba nuestro Toyota, exactamente como había estado en nuestra cochera todos esos años. Verlo, esa conexión tangible con Ricardo, me apretó el corazón. «Las llaves», dijo el doctor Méndez, entregándomelas. «Todo debería estar como cuando lo compré». Le agradecí otra vez y, tras unas formalidades más, guiadas por la experiencia legal de Margarita, ya íbamos en el Toyota de regreso a la Ciudad de México. Me senté al volante, inhalando el olor familiar que aún guardaba rastros de la loción para después de afeitarse de Ricardo. «¿Vas a abrirlo?», preguntó Margarita, señalando la guantera. Mis manos temblaron ligeramente mientras presionaba el botón. El compartimento se abrió suave, revelando varios elementos cuidadosamente organizados: el manual del coche, documentos de registro y un sobre pardo sellado con «Para Evelyn, urgente», escrito con la letra de Ricardo. «Deberías. Good». Dudé, mirando la carretera delante. «Oríllate», sugirió Margarita. «Lo que sea que esté ahí, querrás ponerle toda tu atención». Encontré un mirador a las afueras de Cuernavaca y estacioné. Las montañas brindaban un escenario majestuoso para este momento de verdad. Con un suspiro profundo, abrí el sobre. Dentro había una memoria USB, una carta y varios documentos legales. Desdoblé la carta primero. «Evelyn, si estás leyendo esto, me he ido y ocurrió algo que te hizo necesitar estos documentos con urgencia. Imagino que involucra a André».
Hace años muestra señales preocupantes, cada vez más enfocado en apariencias y estatus que en los valores que intentamos enseñarle. La memoria USB adjunta contiene registros completos de lo que estoy por explicarte. La versión corta es esta. Durante los últimos 30 años he invertido en bienes raíces en toda la Ciudad de México. Lo que empezó como una pequeña oportunidad con mi primer bono del taller se convirtió en algo sustancial, muy sustancial. Las propiedades están a nombre de Mecánica Oliveira, S.A.D.C.V., una empresa registrada exclusivamente a tu nombre, aunque yo la he gestionado. El portafolio incluye actualmente 17 propiedades residenciales y 4 edificios comerciales, incluyendo los departamentos de lujo residencial La Barra. Contuve la respiración y miré a Margarita. Residencial La Barra es donde vive André. Ella asintió, nada sorprendida. Sigue leyendo. Sí, Evelyn. Nuestro hijo ha estado pagando $800 de renta mensual a una empresa que tú posees sin darse cuenta. Nunca se lo conté porque quería que hiciera su propio camino, que no dependiera de conexiones familiares para trato especial. El valor total del portafolio el mes pasado era de aproximadamente 4.700, con un ingreso mensual de 78, después de gastos y comisiones de administración. Todo es tuyo. Todo ya está legalmente a tu nombre. Mi abogada Margarita tiene toda la documentación en su despacho, pero guardé estos respaldos por si André intentaba interferir tras mi muerte. He visto cómo mira la casa, tu coche, mis herramientas, calculando su valor en lugar de su significado. La empresa que gestiona la operación diaria es Inmuebles Confiables. Busca a Susana Santos. Está esperando tu llamada si algo me pasa. La contraseña de la USB es Evelyn 9.964 Oliveira. Siento haber guardado esto para sorprenderte cuando me jubilara el próximo año. Íbamos a viajar, donar a esas becas para mecánicos de las que siempre hablamos, vivir la vida por la que trabajamos tanto. Recuerda lo fuerte y capaz que eres, mi amor. Siempre fuiste el corazón de nuestra familia y ahora tienes los recursos para vivir exactamente como elijas. Todo mi amor, Ricardo. Miré la carta, leyéndola 3 veces para asegurarme de haber entendido. La vida modesta que llevábamos, el presupuesto cuidadoso, la insistencia de Ricardo en encargarse de las finanzas, todo mientras construía en silencio un imperio inmobiliario multimillonario para nosotros, para mí. ¿Tú lo sabías?, le dije a Margarita, no acusando, pero con súbita comprensión. Lo ayudé a estructurarlo legalmente, admitió. Me hizo prometer discreción hasta que tú necesitaras saberlo. Sonrió con tristeza. Ricardo quería protegerte de la visión cada vez más materialista de André. Lo vio venir hace años. ¿Cómo podría intentar controlarte financieramente después de que él se fuera a Pointos? Miré los otros documentos del sobre, escrituras, estados de cuenta, contactos. Todo evidencia de una vida que Ricardo construyó en paralelo a la que compartíamos a la vista. ¿Por qué no me lo dijo? Susurré, con emociones chocando dentro de mí. Gratitud, confusión, dolor, amor. Quiso encargarse primero de las partes complejas, explicó suavemente Margarita. Dejar todo listo para ti. Y, honestamente, Evelyn, le preocupaba que pudieras decirle algo a André antes de que todo estuviera debidamente asegurado. La verdad dolía, pero no podía negarla. Siempre había justificado el comportamiento de André. Siempre traté de ver lo mejor en él, incluso cuando a Ricardo le preocupaban cada vez más sus valores. ¿Qué hago ahora?, pregunté, abrumada por esta nueva realidad. La expresión de Margarita se volvió decidida. Primero guardamos estos documentos en mi cofre de la oficina. Luego llamamos a Susana, en la administradora. Y entonces, añadió con un brillo en los ojos, decidimos exactamente cómo quieres manejar a André. Miré las montañas que Ricardo y yo habíamos recorrido tantas veces a lo largo de nuestras décadas juntos, sintiendo su presencia más fuerte que en cualquier momento desde su muerte. Había construido todo esto para mí, creando seguridad e independencia que nunca supe que tenía. Y André intentó mandarme a 2 horas de transporte público, vendiendo mi coche sin permiso, planeando vender las amadas herramientas de Ricardo por dinero rápido. Por primera vez desde que Ricardo murió, sentí que algo echaba raíces dentro de mí además del dolor. Determinación, fuerza, una claridad de propósito que lo habría enorgullecido. Vamos, dije, encendiendo el Toyota. Tenemos trabajo que hacer.
El despacho de Margarita no era para nada como los espacios corporativos pulidos que frecuentaba André. Instalado en una casona porfiriana, remodelada cerca del centro de la Ciudad de México, tenía sillones de piel gastados, libreros del piso al techo y una ausencia marcada de pretensión. Sin embargo, sentada en su escritorio, viéndola guardar los documentos de Ricardo en un cofre a la antigua, entendí que el poder real a menudo reside en lugares así de discretos. Susana Santos espera tu llamada, dijo Margarita, pasándome el teléfono de su oficina. Sugiero ponerla en altavoz para ayudarte con cualquier pregunta técnica. Susana contestó al segundo timbrazo, su voz nítida y profesional. Señora Oliveira, esperaba su llamada. Primero, lamento mucho la muerte de Ricardo. Era un hombre excepcional. Gracias, respondí, sorprendida por su tono genuino. Apenas empiezo a entender todo. Claro. Ricardo dejó un informe completo para cuando usted estuviera lista. ¿Prefiere que nos veamos en persona? Acordamos reunirnos al día siguiente y al terminar la llamada me volví a Margarita con la pregunta que me atormentaba. ¿Todo el mundo sabía esto, menos yo? Su expresión se suavizó. No todo el mundo. Ricardo compartimentaba cuidadosamente. Susana sabe que tú posees las propiedades, pero no que no estabas involucrada activamente. Los inquilinos solo conocen a Inmuebles Confiables como su administradora. Las únicas personas que sabíamos toda la situación éramos Ricardo, yo y un asociado que ayudó con las estructuras legales. Asentí, tratando de procesar la magnitud de lo que Ricardo había construido mientras manteníamos nuestra vida diaria modesta. Todas aquellas noches que decía estar ayudando a amigos con problemas de coche, a menudo estaba inspeccionando propiedades o reuniéndose con contratistas. Margarita confirmó. Odiaba ocultarte cosas, Evelyn, pero quería todo perfecto antes de revelarlo. Mi teléfono vibró con un mensaje de André. Te busqué esta mañana y no estabas en casa. Recuerda que el médico dijo que te cuidaras. Publiqué las herramientas de papá en un sitio de subastas. Deberían dar buen dinero. La presunción casual de que tenía derecho a vender las herramientas de Ricardo, de que debía monitorear mi paradero, de que yo necesitaba gestión en vez de respeto, encendió algo latente desde su llamada sobre el coche. ¿Qué harás con André?, preguntó Margarita, notando mi expresión. Consideré la pregunta con cuidado. Las revelaciones del día habían cambiado todo, transformándome de la viuda en duelo que André pensaba que podía controlar en la propietaria del edificio donde él vivía. La dinámica de poder se había invertido por completo. Sin embargo, usar ese poder sin cuidado me haría no mejor que él. Necesito tiempo para pensar, dije por fin. No se trata de darle una lección a André nada más. Se trata de ayudarlo a convertirse en la persona que Ricardo y yo lo criamos para ser. No en quien ha elegido convertirse. Margarita sonrió aprobando. Ricardo siempre decía que eras la brújula moral de la familia. Esa tarde regresé a casa con el Toyota, orgullosamente estacionado en su lugar de siempre. Medio esperaba que André llamara de inmediato, exigiendo explicaciones, pero mi teléfono permaneció en silencio. O no había descubierto el regreso del coche, o estaba formulando su respuesta. Usé esas horas tranquilas para explorar la USB que Ricardo dejó, escribiendo la contraseña en mi laptop con dedos temblorosos. La USB contenía registros meticulosos de cada compra de propiedad, remodelación, ingreso de rentas y decisión de inversión durante 3 décadas. Hojas de cálculo mostraban cómo Ricardo empezó con una casa pequeña de renta comprada por Broma 42, cero en 1992, construyendo gradualmente el portafolio reinvirtiendo con cuidado las ganancias. Lo que más me impresionó fueron las notas personales que Ricardo había incluido en cada archivo de propiedad. Sus esperanzas de cómo cada inversión mejoraría nuestro futuro, observaciones sobre el desarrollo de los barrios e incluso bocetos de remodelaciones que él mismo diseñó. No era solo un emprendimiento financiero, era un trabajo de amor. Una carpeta estaba rotulada simplemente Sueños de Evelyn. Dentro había planes detallados para todas las cosas que hablábamos de hacer algún día cuando pudiéramos. Viajar a Italia para ver el arte que siempre admiré. Establecer becas para jóvenes mecánicos de orígenes desfavorecidos, remodelar nuestra casa sin perder su carácter. Ricardo estaba activamente planeando hacer esos sueños realidad. Lágrimas corrieron por mis mejillas al comprender la profundidad de su amor y previsión. Mientras yo asumía que viviríamos nuestra vida modesta y cómoda hasta la jubilación tradicional, Ricardo construía un futuro distinto.
Uno donde las limitaciones financieras no restringieran nuestra capacidad de hacer la diferencia ni de disfrutar nuestros últimos años. El timbre interrumpió mi exploración emocional. Cerré la laptop y me sequé los ojos antes de abrir la puerta. André estaba en el porche, su expresión mezcla de enojo y confusión. El coche está de vuelta, afirmó mirando hacia la cocina como si esperara encontrar respuestas allí. ¿Quieres explicar cómo pasó? Respiré hondo, canalizando la fuerza que sentí en el despacho de Margarita. Creo que tú me debes una explicación. Vendiste un bien que no era tuyo. Parpadeó, desorientado por mi enfoque directo. No era la madre condescendiente a la que estaba acostumbrado. Estaba tratando de ayudarte a optimizar, mamá. Ese coche era muy caro de mantener para ti sola. El coche que papá mantenía solo, con costo mínimo. El coche totalmente pagado. Ese coche. Sostuve su mirada con firmeza. Andrés se removió incómodo. El seguro solo cuesta 63 al mes. Dentro de mi presupuesto. Lo interrumpí. Lo sabrías si te hubieras tomado la molestia de preguntar en lugar de tomar decisiones sobre mi vida sin mi opinión. Mira, dijo, adoptando el tono condescendiente que usaba con clientes difíciles. Estás de luto, no estás pensando con claridad sobre lo práctico. Papá siempre se encargó de las finanzas, y ahora me encargo yo. Lo corté con firmeza, empezando por recuperar mi vehículo, vendido ilegalmente. Su rostro se enrojeció. ¿Cómo supiste quién lo compró? Nunca te lo dije. Tengo recursos que no conoces, André. La afirmación fue suave, pero cayó con peso. Ahora, creo que también publicaste las herramientas de tu padre sin consultarme. Solo están juntando polvo, protestó. Podrían dar unos miles que necesitas más que un montón de sentimentalismo. Cada palabra desdeñosa sobre los bienes preciados de Ricardo, las herramientas que sostuvieron nuestra familia por décadas, reforzaron mi resolución. Pero mantuve la compostura, recordando que mi objetivo no era castigar a André, sino encauzarlo. Necesito que elimines esas publicaciones de inmediato, dije con calma. Esas herramientas no están a la venta y tenemos que tener una conversación más larga sobre límites y respeto, pero no hoy. Tengo una reunión temprano mañana. ¿Una reunión? ¿Qué reunión? La confusión en su rostro habría sido cómica en otras circunstancias. La idea de que su madre pudiera tener negocios importantes le era inconcebible. Eso no es asunto tuyo, respondí simplemente. Pero necesito los datos de la cuenta donde depositaste el dinero de la venta de mi coche. Ya que te reembolsaron, ese dinero me pertenece. André me miró como si hubiera empezado a hablar en otro idioma. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Desde cuándo hablas así? Desde que decidí honrar la memoria de tu padre defendiéndome, respondí con sinceridad. Ahora, los datos de la cuenta, por favor. Algo en mi tono debió transmitir que no cedería. Tras un momento tenso de silencio, Andrés sacó el teléfono, me reenvió la información y se fue con una mirada confundida, como reevaluando todo lo que creía saber sobre su madre en duelo, supuestamente necesitada de tutela. Mientras lo veía partir en su SUV de lujo, no sentí triunfo ni vindicación, solo una certeza serena de que por fin estaba en mi propio poder, exactamente como Ricardo siempre me vio. Mañana traería la reunión con Susana Santos y una comprensión más completa de mi nueva realidad, pero hoy ya me había dado algo igual de valioso. El primer paso para recuperar no solo mi coche, sino mi voz. Inmuebles Confiables ocupaba todo el último piso de un edificio de ladrillo en el centro de la Ciudad de México. Me sentí extrañamente fuera de lugar mientras subía en el elevador con mi sencillo vestido azul marino, el mismo que usé en el funeral de Ricardo. Margarita se ofreció a acompañarme, pero esto era algo que debía hacer sola. Mi primer paso en la nueva vida que Ricardo había preparado para mí. Susana Santos me encontró en las puertas del elevador. Era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 40 y pocos, con una presencia eficiente, suavizada por una cordialidad genuina en los ojos. Señora Oliveira, me saludó estrechando la mano. Un gusto conocerla por fin en persona. Ricardo hablaba mucho de usted, y con gran admiración. Caminamos por una oficina moderna, donde una docena de empleados trabajaban en escritorios elegantes. Nadie me dio una segunda mirada, solo otra clienta visitando a su jefa. Si supieran que yo era la dueña de la empresa que los empleaba. El despacho de esquina de Susana ofrecía vistas panorámicas del centro de la ciudad y las montañas. Me indicó una pequeña mesa de juntas, donde carpetas ya estaban ordenadas en pilas organizadas. Ricardo preparó esta transición minuciosamente,
explicó sentándose frente a mí. Actualizaba estos materiales de informe cada trimestre, asegurándose de que usted tendría información vigente cuando hiciera falta. Asentí, incapaz de hablar por la súbita opresión en la garganta. Incluso en la muerte, Ricardo cuidaba de mí, anticipando mis necesidades antes de que yo las supiera. ¿Por dónde quiere empezar?, preguntó Susana con gentileza. Con una visión general, supongo logré. Aún trato de comprender la magnitud de todo esto. Abrió la primera carpeta, revelando un mapa de la Ciudad de México con propiedades destacadas en colores. El portafolio de Mecánica Oliveira incluye actualmente 17 propiedades residenciales y 4 edificios comerciales repartidos estratégicamente por el área metropolitana, con 5. Durante las 2 horas siguientes, Susana me guió por cada propiedad, fechas de compra, historiales de obra, tasas de ocupación actuales, rentas y potencial futuro. Las residenciales iban desde un edificio de 4 unidades, comprado en los primeros años, hasta la joya de la corona, Residencial La Barra, el complejo de lujo donde vivía André. La Barra genera la mayor parte de los ingresos, explicó Susana. 32 unidades, todas con precio premium, con ocupación constante del 98%. La 14B, de su hijo, es de los departamentos de 2 recámaras más amplios. ¿Andrés sabe quién es el propietario del edificio?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. No. Todos los inquilinos tratan directamente con inmuebles confiables. La estructura de propiedad, su titularidad no se divulga. Vaciló. Ricardo fue muy específico al mantener esa separación, especialmente respecto a su hijo. Asentí, entendiendo mejor el razonamiento de Ricardo. El respeto de André se había ligado cada vez más a percepciones de riqueza y estatus con los años. Saber que su madre era dueña de su edificio habría alterado fundamentalmente nuestra relación, quizá no para bien. ¿Y las propiedades comerciales? 4 en total, pasó a la siguiente sección, incluyendo los 3 pisos superiores de este edificio. El más significativo es el Centro Comercial Río Antiguo, en pleno centro, uso mixto con locales en planta baja y oficinas arriba. Me daba vueltas la cabeza con la magnitud de todo. Mientras yo hacía turnos en el hospital, viviendo nuestra vida modesta en nuestra casa modesta, Ricardo construía en silencio un imperio que ahora generaba más renta mensual de la que gané en mis mejores años como auxiliar de enfermería. Ricardo montó todo para funcionar sin fricción, sin exigir su participación constante, continuó Susana. Inmuebles Confiables se encarga de la operación diaria, mantenimiento, relación con inquilinos, cobranza. Nuestra comisión es 8% de la renta bruta, un poco por debajo del mercado. Y mi papel en todo esto, como propietaria, tiene autoridad final sobre decisiones importantes, adquisiciones o ventas, obras significativas, ajustes de renta más allá de los incrementos anuales estándar. Sonrió. Pero como decía Ricardo, la belleza del sistema es que no requiere su atención constante, salvo que usted quiera involucrarse más. Para cuando cerramos las carpetas, la luz de la tarde entraba por las ventanas. Susana cerró la última y me miró, expectante. Es abrumador, admití. Comprensible. Ricardo construyó algo notable, pero lo hizo poco a poco durante décadas. Vaciló antes de añadir. Estaba emocionado por contarte todo. Había planeado una sorpresa, un viaje a Italia el próximo año, donde pensaba contarte todo. Italia, donde siempre soñé con ver en persona el arte renacentista que solo conocía por libros y documentales. Hay una cosa más, dijo Susana, sacando una cajita del cajón y entregándomela. Ricardo me dejó esto hace como un mes. Dijo que, si algo le ocurría, debía dártelo en nuestra primera reunión. La caja estaba envuelta en papel azul sencillo, mi color favorito. Con dedos trémulos quité el envoltorio y encontré un estuche de joyería. Dentro, un hermoso dije de oro en forma de llave, con pequeños diamantes. Una nota decía: siempre tuviste la llave de mi corazón. Ahora tienes las llaves de nuestro futuro. Úsalas con sabiduría, mi amor. Las lágrimas me empañaron la vista al abrochar el collar en mi cuello. Se sentía tanto un regalo final como un pase de responsabilidad. Ricardo confiándome los frutos de sus décadas de trabajo cuidadoso. ¿Qué le gustaría hacer ahora?, preguntó Susana tras darme un momento. La pregunta quedó en el aire, cargada de posibilidades que nunca imaginé tener. Podía vender todo y viajar por el mundo. Podía mudarme a un departamento de lujo como el de André.
Podía donar a causas que Ricardo y yo siempre apoyamos, pero nunca con fuerza suficiente. Sin embargo, a medida que el shock inicial se disipaba, un pensamiento se cristalizó con perfecta claridad. Ricardo no había construido todo esto solo por seguridad financiera. Había creado opciones, la libertad de elegir en función de valores, no de necesidad. Necesito tiempo para procesar, dije al fin. Pero hay un tema inmediato. Mi hijo, André, el inquilino de la 14B en la barra. Susana asintió, expresión cuidadosamente neutra. Sí, entiendo. Su contrato es mensual. Me gustaría revisar los términos y saber si ha habido problemas con él como inquilino. Susana dudó antes de responder. Su hijo ha sido puntual en los pagos. Sin embargo, hubo varias quejas de vecinos por ruido, violaciones de estacionamiento y lo que el gerente describe como una actitud generalmente arrogante hacia el personal No me sorprendió. Andrés siempre esperó trato especial, una tendencia que solo empeoró a medida que avanzaba en ventas. Entiendo, dije, solidificando mi decisión. Por favor, no haga cambios todavía, pero me gustaría agendar una visita a Residencial La Barra mañana. Como nueva propietaria activa, debo familiarizarme con las propiedades, empezando por la más significativa. La leve sonrisa de Susana sugirió que entendió perfectamente lo que consideraba. Claro, señora Oliveira, lo coordinaré. El gerente, Raj Kumar, con gusto le mostrará el lugar. Al salir de Inmuebles Confiables esa tarde, con el dije llave descansando en mi pecho, sentí una mezcla extraña de dolor y posibilidad. Ricardo se había ido, pero me dejó más que bienes. Me dio el poder de reconfigurar relaciones que se habían torcido con el tiempo, en particular con nuestro hijo. La cuestión ahora era cómo usar mejor ese poder, no por venganza ni satisfacción mezquina, sino por algo que Ricardo valoraría más. Ayudar a André a reencontrar los valores que intentamos inculcarle de niño. La visita de mañana a la barra sería el primer paso de una recalibración cuidadosa, largamente postergada. Residencial La Barra estaba en uno de los barrios más cotizados de la ciudad, su fachada de vidrio y acero reflejando la luz de la mañana. Mientras estacionaba el Toyota en el área de visitantes, escogiendo deliberadamente manejar yo misma en lugar de llegar en el coche de empresa que Susana ofreció, traté de ver el edificio con ojos nuevos. Ya no era solo el complejo de apartamentos de mi hijo, era mi propiedad, parte del legado de Ricardo. El lobby tenía pisos de mármol, una pared con cascada y personal con uniformes impecables. Raj Kumar, el gerente, me saludó con cortesía profesional, sin mostrar indicios de que Susana hubiera revelado mi estatus de propietaria. Para él, yo era simplemente una representante de la administradora. La barra mantiene 98% de ocupación con mínima rotación, explicó en el elevador. Las amenidades incluyen alberca en azotea, gimnasio con estudio de yoga, centro de negocios y servicio de conserje. Asentí, absorbiendo detalles sobre una propiedad mía que nunca supe que poseía. ¿Y los inquilinos? ¿Cuál es la demografía? Principalmente profesionales jóvenes y ejecutivos, respondió Raj. Edad media de 35 a 45. Ingresos altos. Muchos trabajan en finanzas, tecnología o administración de salud en Tiena. El mundo al que André aspiraba, donde el valor se medía en ingresos y títulos de trabajo. Mientras visitábamos el gimnasio impecable y la deslumbrante alberca en la azotea, no pude evitar preguntarme qué pensaría Ricardo al ver a nuestro hijo abrazar esos valores superficiales, alejándose de los principios con que lo criamos. Preparamos una unidad desocupada para su inspección, continuó Raj, guiándome por un pasillo del piso 14. Es idéntica en distribución a las 14A y 14B, dudé. En realidad, quisiera ver específicamente la 14B. Un destello de preocupación cruzó el rostro de Raj. La 14B está ocupada, señora Oliveira. No ingresamos a unidades sin aviso, salvo emergencia. Lo entiendo, lo tranquilicé. No necesito entrar, solo verificar su ubicación respecto de otras. Raj se relajó un poco. Claro, por aquí. Me llevó hasta la puerta marcada 14B, el hogar de André, el departamento de lujo del que presumía desde que lo consiguió 2 años atrás, aludiendo a su exclusividad y lista de espera siempre que podía. Ha habido algunas inquietudes respecto a este inquilino en particular, dijo con cautela, en voz baja. ¿Qué tipo de inquietudes? Vaciló, incómodo de hablar de un inquilino con quien percibía como gestión. Nada que viole explícitamente el contrato.
Quejas ocasionales de ruido, algunos problemas de estacionamiento de visitas, una tendencia a esperar excepciones a las políticas del edificio. Asentí, sin sorpresa. ¿Y cómo responde cuando se le señalan estas preocupaciones? Con promesas de cumplir, seguidas de mejoras temporales antes de que los comportamientos regresen, respondió diplomático. Documentamos todo conforme a la política. Al terminar el recorrido y agradecerle su tiempo, me senté en mi coche en el área de visitantes, contemplando mis próximos pasos. A través de las ventanas del lobby, veía a los residentes ir y venir, algunos con traje rumbo al trabajo, otros en ropa casual paseando perros de raza. Todos vivían en un edificio que yo poseía, incluido mi hijo, que creía que su madre debía tomar el autobús para trabajar. La ironía habría sido divertida si no fuera tan dolorosamente reveladora de cuánto se había desviado André de los valores que intentamos inculcar. Mi teléfono vibró con un mensaje de André. Veo que el coche está de vuelta. Tenemos que hablar de tu situación financiera. Cena en mi casa hoy a las 7. La presunción en su tono no era nueva, pero mi perspectiva había cambiado. No era mi hijo exitoso ofreciendo generosamente asesoría a su madre en apuros. Era un hombre que vendió ilegalmente mi propiedad, asumiendo que podía seguir gestionando mi vida sin consecuencias. Respondí, estaré a las 7. Sí, definitivamente tenemos que hablar. Esa tarde me reuní con Margarita para ponerla al día sobre lo que aprendí con Susana y mi visita a la barra. Su oficina parecía un santuario de franqueza tras el lenguaje diplomático del mundo corporativo. ¿Cuál es tu plan para esta noche?, preguntó cuando terminé. ¿Soltarás la bomba de la propiedad de inmediato o construirás el suspenso? Ninguna, respondí, sorprendida por la claridad de mi decisión. No se lo diré aún. Margarita alzó una ceja. André necesita entender algo más fundamental primero, que su trato hacia mí ha sido inaceptable, independientemente de mi situación financiera. Toqué el dije llave entre los dedos. Si le cuento lo de las propiedades ahora, cambiará su comportamiento porque soy rica, no porque me respete. Ricardo lo aprobaría, dijo con una sonrisa. Siempre dijo que veías a la gente con más claridad que nadie. Fallé en ver cómo André cambiaba, admití. O quizá lo vi y no quise reconocerlo. Todos tenemos puntos ciegos con nuestros hijos, dijo con suavidad. La cuestión es, ¿qué haces una vez que abres los ojos? Cuando llegué a la barra esa noche, tenía un plan claro. No para venganza ni revelación dramática, sino para iniciar el proceso más desafiante de ayudar a André a reconectar con los valores que había abandonado persiguiendo estatus y apariencia. El conserje me saludó amablemente, verificó mi nombre en la lista de visitantes y me dirigió al elevador. Mientras subía al piso 14, toqué el dije de llave en mi garganta, tomando fuerza de esa conexión con Ricardo. Lo que ocurriera después, lo enfrentaría con la dignidad y el propósito que él siempre vio en mí, incluso cuando yo no los veía. El departamento de André era exactamente lo que esperaba, elegante, impersonal y curado para proyectar éxito. Ventanales mostraban el horizonte centelleante del centro. Muebles de diseño dispuestos para lucir más que para ser cómodos, y símbolos de estatus por todas partes. Una colección de relojes caros en vitrina, fotos enmarcadas de André con celebridades menores en eventos de caridad. Un refrigerador de vinos con botellas que sabía que costaban más de lo que yo gastaba en un mes de despensa. Mamá, puntual, me saludó, besando mi mejilla. Vestía ropa deportiva premium, del tipo anunciado en revistas de lujo para verse rico sin esfuerzo hasta al descansar. Pedí del Bellinis. Espero que te guste italiano. Suena delicioso, respondí, notando que no cocinó. Ricardo insistía en preparar desde cero cuando teníamos invitados. Creía que la comida hecha con esfuerzo personal llevaba más significado que cualquier cosa comprada. Andrés sirvió vino en copas de cristal y me ofreció una antes de señalar la sala. Sentémonos. Tenemos cosas importantes que discutir. Me senté en el sofá, incómodo pero vistoso. Mirando alrededor con nueva conciencia, mi hijo vivía en una propiedad que yo poseía, rodeado de lujos comprados a crédito, mientras creía que su madre viuda no podía pagar el seguro del coche. Veo que recuperaste el coche de algún modo, empezó, su tono insinuando que había hecho algo simpático pero equivocado. ¿Quieres explicar cómo? El comprador lo devolvió cuando supo que lo vendieron ilegalmente. Sin mi permiso ni autoridad, André bufó. Una tecnicidad. Me estaba encargando por ti, ahorrándote el trabajo. ¿Mandándome a un trayecto de autobús de 2 horas al trabajo?
Mantener mi voz firme, factual, no acusatoria. Mamá, sé realista. No puedes costear mantener ese coche con tu salario de auxiliar. Papá siempre se encargó de las finanzas, del mantenimiento, de todo. Solo intento ayudar ahora que él se fue. Ahí estaba, la suposición subyacente a su conducta, que sin Ricardo yo era incapaz de manejar mis asuntos, que su juicio, por su supuesta superioridad financiera, suplantaba al mío. Agradezco tu preocupación, dije con cuidado, pero no pedí ese tipo de ayuda. Lo que necesito es respeto por mi autonomía y por mi propiedad. Andrés suspiró con paciencia exagerada. Precisamente por eso hay que hablar. No estás pensando con practicidad. El duelo afecta tu juicio. Se inclinó adelante, adoptando el tono que seguramente usa con clientes difíciles. Tengo un plan financiero para ti. Involucra vender la casa. ¿Vender la casa? Es muy grande para ti sola. Y mudarte a una comunidad para adultos. ¿Comunidad para adultos? Repetí genuinamente sorprendida. Tengo 58, André. No estoy lista. No es solo para ancianos, explicó condescendiente. Es para quien necesita un entorno más asistido, sin mantenimiento, actividades, transporte. El timbre interrumpió su discurso ensayado. Fue a recibir la comida, regresando con recipientes italianos sofisticados. Mientras servía pasta y ensalada con eficiencia, pensé cómo proceder. La tentación de revelar mi situación financiera, al instante ver el shock en su rostro, al saber que su madre era dueña de ese edificio, era fuerte, pero, a la larga, improductiva. Ya encontré una comunidad adecuada, continuó. Jardines del Amanecer. Es modesta pero suficiente para tus necesidades. La venta de la casa cubriría la cuota de entrada y tu pensión cubrirá los costos mensuales si eres cuidadosa. Dejé el tenedor. Y lo que yo quiero, André. ¿Lo consideraste en algún momento? Parecía genuinamente confundido. Estoy haciendo esto por ti, mamá, para que no te preocupes por dinero, mantenimiento o transporte. Vendiendo mi casa sin mi consentimiento, deshaciéndote de mi coche sin permiso, planeando vender las herramientas de papá, mantener mi voz calma pero firme, eso no es ayudar, es controlar. La expresión de Andrés se endureció. Alguien tiene que tomar el control. Claramente no estás en condiciones para estas decisiones, según qué evidencia. Lo desafié serenamente. Mi carrera de 35 años, mi hipoteca pagada puntualmente por 26, el hecho de que papá y yo te criamos, te llevamos a la universidad y lo hicimos sin deudas de tarjeta, se encogió apenas. Eso era distinto. Papá se encargaba. Éramos socios. Lo corregí. Decidíamos juntos, según valores compartidos. El móvil de André vibró con un mensaje. Lo miró y frunció el ceño. Es de la administradora. Al parecer hay inspección del edificio mañana. Mal momento. La ironía casi me hizo sonreír. Mi inspección, agendada con Raj durante mi visita, ya causaba ondas en su mundo cuidadosamente controlado. Sobre esas herramientas dije, redirigiendo. Eliminé tus publicaciones en línea. No están a la venta, Miro. Abrió los ojos sorprendido y luego los entrecerró. ¿Cómo supiste hacerlo? ¿Y por qué? Solo juntan polvo. Fueron el sustento de tu padre por 40 años. Esas herramientas pagaron tu educación, tu primer coche, el enganche de tu primer departamento. Sostuve su mirada. Tienen valor más allá de lo que den en subasta. El valor sentimental no paga cuentas, mamá. ¿Y qué cuentas son tan urgentes que hay que venderlas ya? Pregunté. La hipoteca está al día. Los servicios en domiciliación. Tengo seguro médico del hospital. ¿Qué emergencia financiera resuelves? André pareció momentáneamente sin palabras, molesto por el desafío. Se trata de planear con anticipación, crear un fondo o de control. Sugerí, tomar decisiones por mí porque decidiste que no puedo tomarlas sola. La pregunta quedó suspendida. André bebió un largo trago de vino antes de responder. Estoy tratando de ayudarte, dijo, en tono de quien habla con alguien un poco lento. Papá me pidió que te cuidara antes de morir. Eso me tomó por sorpresa. ¿Dijo eso específicamente? Bueno, no con esas palabras exactas, dudó, pero sabía que necesitarías guía con finanzas. Él siempre se encargaba. Pensé en la documentación que Ricardo dejó, en los preparativos para garantizar no solo seguridad, sino independencia total. El contraste entre lo que Ricardo realmente hizo y lo que Andrea afirmaba que él quería no podía ser más evidente. Creo que conocía a tu padre mejor que tú, dije con calma. Y no creo que eso fuera lo que quería. La expresión de Andrés se endureció. Justo de esto tenía miedo.
Estás emocional, no práctica. Por eso tomé la iniciativa con el coche. Esa iniciativa fue ilegal, le recordé. El coche estaba solo a mi nombre, no tenías derecho a venderlo. Una tecnicidad, volvió a desdeñar. Familia ayuda a familia. Intento asegurar tu futuro. Estudié a mi hijo al otro lado de la mesa. Esta persona a la que crié, pero en la que de algún modo fallé en inculcar los valores por los que Ricardo y yo vivimos. La percepción fue dolorosa, pero necesaria. André no me escucharía mientras me viera como financieramente inferior y, por tanto, menos digna de respeto o autonomía. Gracias por la cena, dije poniéndome de pie. Pero deberíamos continuar esta conversación en otro momento, cuando ambos estemos dispuestos a escucharnos. ¿Te vas? No terminamos de discutir lo de la comunidad. En esto... No hay nada que discutir, respondí firme. No voy a vender mi casa, ni mudarme a Jardines del Amanecer. Esas decisiones son mías, no tuyas. Mientras tomaba mi bolso, su expresión pasó de sorpresa a condescendencia. Mamá, sé razonable. No puedes manejarte sola. El patio, el mantenimiento, las finanzas. Es demasiado. Me detuve en la puerta, volviéndome para verlo. Me manejo perfectamente, André, y lo seguiré haciendo. La cuestión no es si puedo vivir sin tu papá, es si tú puedes vivir con el hecho de que no necesito tu control disfrazado de ayuda. Su cara se puso roja de ira, pero salí antes de que respondiera, caminando calmamente al elevador con una extraña sensación de ligereza. Por primera vez desde la muerte de Ricardo, me mantuve firme por completo, no solo por el coche o las herramientas, sino por mi derecho fundamental a dirigir mi vida. Conduciendo de vuelta en el Toyota que Ricardo mantuvo con tanto cuidado, entendí que esa noche fue una prueba importante, no de André, sino mía. Había enfrentado los intentos de mi hijo de controlarme, sin revelar el poder financiero que ahora tenía. Afirmé mi autonomía basada en principios, no en posición. Ricardo se habría sentido orgulloso. Y mañana, cuando Raj condujera su inspección en la 14B, llegaría un cambio sutil pero significativo en la dinámica entre madre e hijo. Uno que André ni reconocería hasta mucho después. La notificación de inspección claramente sacudió a André más de lo que quiso admitir. Llamó 3 veces a la mañana siguiente, cada mensaje más alterado que el anterior. Mamá, esta inspección es ridícula. Nunca habían hecho una. Piden revisar todo, plomería, eléctrica, hasta closets. Dicen que violaré el contrato si no cumplo. Pago renta premium. Dejé las llamadas en buzón y me concentré en la reunión con Susana. Nos sentamos en su despacho, revisando portafolios con especial atención a la barra. La inspección es procedimiento estándar cuando la propiedad cambia de manos, explicó. Las hacemos en todas las propiedades para darle una comprensión integral de las condiciones actuales. ¿Y mi hijo fue notificado de que es inspección por cambio de propiedad? Pregunté. No. A los inquilinos solo se les informa que es una evaluación del edificio. Su titularidad permanece confidencial, como estableció Ricardo No. Asentí, satisfecha. Y Raj entiende que debe tratar la 14B como a cualquier otra, sin atención especial, ni positiva ni negativa. Absolutamente. Es nuestro gerente más profesional, completamente discreto. Maya Menchen. Por la tarde, estaba de vuelta en mi casa, cuidando el jardín de Ricardo, mientras escuchaba mensajes cada vez más frustrados de André. El último llegó a las 3:17 p.m. Su tono cambió de irritado a alarmado. Mamá, no lo vas a creer. El gerente me multó por 3 violaciones, modificaciones no autorizadas al termostato, quejas de ruido y almacenar mi bici en la salida de emergencia. Amenazan con rescindir el contrato si no lo arreglo en 2 semanas. Es absurdo. Conozco a la dueña de la administradora. Haré que alguien pierda el empleo por esto. Dejé las herramientas, limpié mis manos y consideré el desarrollo. No instruí a Raj a encontrar violaciones, pero no me sorprendía que las hallara. Andrés siempre vio las reglas como guías flexibles que no aplicaban del todo a él. Sonó mi teléfono. Margarita, tu hijo acaba de llamar a mi despacho, dijo sin preámbulos. Quiere que redacte una carta de queja a Inmuebles Confiables por acoso y aplicación selectiva. Al parecer hubo una inspección Since Present Any Work. No pude evitar reír. ¿Le dijiste que me representas a mí, no a él? Le dije que debía revisar conflictos de interés antes de asesorarlo. Técnicamente cierto. Su tono se puso serio. ¿Cuánto piensas mantener esta farsa, Evelyn? Cuanto más se prolongue, más complicado será cuando reveles todo. Tenía razón.
Mi instinto de reservar la información sobre mi propiedad del edificio de André tenía sentido para evaluar su actitud sin el factor complicador de mi recién descubierta riqueza. Pero prolongar el ocultamiento podría minar el objetivo final, ayudar a André a reconectar con valores más allá del éxito material y el estatus. Se lo diré pronto, prometí. Pero antes debe entender lo fundamental, que su comportamiento es inaceptable, independientemente de mi situación. Bueno, con lo de la inspección, ya probó una cucharada de su propia medicina, observó Margarita. A veces las consecuencias naturales son las mejores maestras. Tras colgar, miré la hora. André estaría saliendo del trabajo. Era momento de la siguiente fase de lo que empecé a pensar como operación ajuste de perspectiva. Manejé a la barra, cronometrando mi llegada para coincidir con el fin de turno de Raj. Me saludó profesional en el lobby, entregándome una carpeta de cuero. El informe completo de la inspección de la 14B, Sra. Oliveira. Destaqué violaciones reales versus detalles cosméticos. Gracias, Raj. Y la respuesta del inquilino, inicialmente argumentativa, dijo. Luego intentó invocar conexiones sociales para anular las violaciones. Al no funcionar, indicó que las resolvería bajo protesta. Asentí, sin sorpresa. Por favor, continúe tratando la 14B exactamente como a cualquier otra, sin privilegios, sin enfoque dirigido, protocolos estándar. Por supuesto, cuando Raj se fue, me acomodé en una de las sillas del lobby con el informe, visible desde la entrada principal por donde pasaban residentes. Las violaciones eran legítimas. André instaló un termostato inteligente no autorizado que interfería con el sistema central, acumuló varias quejas de ruido y guardaba su bicicleta de montaña cara en la salida de emergencia en vez del área de almacenaje. Justo a tiempo, André entró a las 5:45 p.m., absorto en su teléfono. Casi pasó de largo antes de verme. Mamá, se detuvo en seco, la confusión evidente. ¿Qué haces aquí? Don't. Cerré la carpeta con calma. Esperarte. Pensé que podríamos continuar nuestra conversación de anoche. Su expresión se oscureció. No es buen momento. Estoy lidiando con una situación ridícula con la administración. Algún inspector arrogante me multó por cosas menores, como guardar tu bici en la salida de emergencia. Pregunté con inocencia. Sus ojos se entrecerraron. ¿Cómo supiste? Mencionaste violaciones en tu buzón. Parecía probable, dada tu tendencia a priorizar la conveniencia sobre las reglas. Despreció con un gesto. El punto es que están aplicando de repente reglamentos que nadie sigue. Es acoso selectivo. O quizá es aplicación consistente de reglas a las que no estás acostumbrado porque normalmente esperas excepciones, sugerí con suavidad. André me miró genuinamente perplejo. ¿De qué lado estás? Soy tu hijo. Del lado de la justicia, André. Las mismas reglas deben aplicarse a todos, sin importar su estatus o conexiones. Varios residentes pasaron, saludando respetuosamente a André. Claramente le gustaba ser reconocido. Se irguió un poco, adoptando una expresión de importancia casual. No discutamos aquí, dijo al fin. Sube a mi departamento. En el elevador, pensé en lo diferente que Andrés se movía por el mundo comparado con su padre. Ricardo ganaba respeto genuino con integridad, habilidad y trato constante para todos. André cultivaba la apariencia de importancia, ajustando su comportamiento según lo que creía que otros podían hacer por él. Ya dentro, André se sirvió un whisky sin ofrecerme nada. La inspección lo había afectado más de lo que admitía. No entiendo por qué estás aquí, dijo sin rodeos. ¿Vienes a darme una cátedra sobre seguir reglas? Irónico, viniendo de alguien que ni puede manejar finanzas sin ayuda. La condescendencia en su tono reforzó mi resolución. En realidad, vine a devolverte esto. Saqué un juego de llaves de mi bolsa. Son las llaves de repuesto de mi casa que tomaste sin pedir. Y para avisarte que cambié el código de seguridad, Eno Inco. André parpadeó, sorprendido. Estás exagerando. Necesitaba acceso para organizar las cosas de papá. Necesitabas pedir permiso primero, corregí. Como necesitabas mi permiso antes de vender mi coche o listar las herramientas de Ricardo. Ridículo, murmuró, vaciando su vaso. Primero el coche, ahora las llaves. ¿Qué sigue? Lo que sigue es un límite claro, dije con calma. No tomas decisiones sobre mi propiedad, mis finanzas ni mis arreglos de vivienda sin mi consentimiento explícito.
No porque intentas ayudar, no porque crees saber más. Mi vida, mis decisiones. André me miró como si hablara en otro idioma. Esta madre asertiva, que ponía límites, le era desconocida. Papá estaría decepcionado con cómo manejas esto, dijo al fin, buscando su argumento más fuerte. Sabía que necesitarías guía. Toqué el dije llave en mi garganta, tomando fuerza. Tu padre creía en mí, más que nadie. Confiaba en mi juicio, mi resiliencia y mi capacidad de enfrentar lo que viniera de Seitro. Por un instante, la incertidumbre asomó en el rostro de André, la primera grieta en su convicción de entender los deseos de su padre mejor que yo. Mira, sé que este es un momento difícil, dijo, tono que volvió a lo ensayado y condescendiente. El duelo vuelve a la gente resistente al cambio. ¿Qué tal si posponemos lo de la comunidad y nos enfocamos en pasos pequeños? Tal vez un asesor financiero para ordenar la jubilación de papá y tus cuentas. Estudié a mi hijo, esta persona a la que crié, pero que de algún modo perdió los valores por los que vivimos. La percepción fue dolorosa y clarificadora. André no me escucharía de verdad hasta que algo perturbara su suposición de superioridad. No necesito un asesor financiero, dije simplemente, y no necesito que administres mi vida. Lo que necesito es que resuelvas esas violaciones antes de poner en riesgo tu vivienda. Su expresión se endureció. Así que de eso se trata. ¿Viniste a restregarme lo de la inspección y a recuperar unas llaves? No respondí. Me levanté para irme. Vine a poner límites y a sugerirte que apliques el mismo pensamiento crítico a tu conducta que aplicas con rapidez a la administración del edificio. Las reglas existen por una razón, incluso para quienes creen ser especiales, King. Al salir, no sentí triunfo ni revancha. Solo una certeza serena de estar, por fin, en mi propio poder, como Ricardo siempre me vio. La revelación completa de mi situación financiera llegaría pronto, pero antes André necesitaba esta lección de perspectiva que ningún dinero puede enseñar. 3 días después de la inspección, recibí una visita inesperada. André estaba en el porche, inusualmente desaliñado, su apariencia pulida, sustituida por ropa casual, y una expresión de genuina confusión. «Tenemos que hablar», dijo, sin saludar. «Pasa algo raro». Lo invité a pasar, notando ojeras y energía nerviosa mientras caminaba por mi pequeña sala. La administradora me citó ayer. Empezó. No solo por las violaciones, ya las resolví. Esto fue diferente. Se pasó la mano por el cabello, un gesto tan de Ricardo que me apretó el corazón. Me suben la renta 30% al renovar el próximo mes. Eso suena significativo, observé, manteniendo neutral la expresión. Pese a saber exactamente por qué ocurría, Susana me consultó ajustar la renta artificialmente baja de André a las tasas de mercado. Corrección que aprobé. Es ultrajante. Soy inquilino hace 2 años. Mi unidad no es distinta de cuando llegué. Se detuvo y me miró. Pero eso ni es lo más raro. Cuando intenté usar mis conexiones, ya sabes, mencionar ejecutivos que conozco por trabajo, el gerente dijo algo extraño. ¿Qué dijo? Que la propietaria revisó específicamente mi situación y determinó que deben aplicarse las tarifas de mercado independientemente de conexiones o estatus del inquilino. Como si alguien hubiera hablado de mí. Frunció el ceño, parece personal, como si alguien me apuntara. La ironía era casi dolorosa. Por primera vez, André experimentaba lo que tantos otros, la aplicación imparcial de reglas, sin consideración por su importancia percibida. Y lo encontraba no solo frustrante, sino incomprensible. Quizás sí sea personal, sugerí. Quizá alguien notó como esperas trato preferente y decidió aplicar políticas estándar. ¿De qué lado estás? Del lado de la justicia de la Foreman. Repetí mis palabras previas. ¿Por qué deberías pagar menos que tus vecinos por el mismo departamento? Porque así funciona el mundo, exclamó, exasperado. Se trata de a quién conoces, las relaciones que construyes. Pasé años forjando conexiones. ¿Y crees que esas conexiones te dan derecho a pagar menos que alguien sin ellas? ¿Cómo es eso justo? Me miró como si yo fuera deliberadamente obtusa. La vida no es justa, mamá. Papá lo entendía. Por eso trabajó tanto para darnos ventajas. La tergiversación de los valores de Ricardo encendió algo en mí. Tu padre creía en ganar lo que uno recibe con trabajo honesto y tratar a todos con igual respeto, sin importar su estatus. Conce. Andrés se burló. Nunca buscó trato especial ni ventajas por conexiones. Continué.
Por eso fue mecánico toda su vida, en lugar de irse a gerencia o propiedad. No le faltó ambición, eligió propósito. La evaluación desdeñosa de las elecciones de Ricardo, dicha tan casualmente en la casa que construimos juntos, cristalizó por qué esta lección era necesaria. Tu padre estaba exactamente donde quería estar, haciendo un trabajo significativo y honorable. Que midas su vida por título o ingreso dice más de tus valores que de sus logros. Algo en mi tono debió penetrar. La expresión de André cambió de desdén a duda. Miró la sala modesta, muebles cómodos pero gastados, fotos familiares en las paredes, estantes llenos de libros. Solo quiero lo mejor para los dos, dijo al fin, su voz menos segura. Una vida mejor que esta, seguridad financiera y estatus que abra puertas. ¿Y presumes que no tengo esas cosas porque no lucen como esperas? Observé. Eso dice mucho de cómo mides el valor. André. Se dejó caer en el sofá, de pronto exhausto. No entiendo qué pasa últimamente. Primero lo del coche, luego la inspección, ahora el aumento. Es como si el universo conspirara contra mí. O quizás solo te está retirando el trato especial que creías merecer, sugerí, mostrándote cómo es la vida para quienes no exigen excepciones. André alzó la vista de golpe. Has cambiado, mamá. Desde que papá murió, estás diferente. Más dura, más crítica. No más dura, corregí. Más clara sobre mis límites, mis valores y lo que acepto de los demás, incluido tú. El silencio incómodo se instaló. Tal vez, por primera vez en su vida adulta, André enfrentaba la posibilidad de que su visión estatus, por encima de carácter, conexiones por encima de reglas, no fuera universalmente compartida ni aceptada. Entonces, ¿qué hago con el aumento?, preguntó al fin. Puedo pagarlo, pero es el principio. Soy un inquilino perfecto, excepto por las violaciones, señalé. Detalles menores, que importan a quienes cuidan seguridad y gestión del edificio. Sostuve su mirada. Tienes opciones, André. Pagar la tarifa de mercado como todos, buscar un departamento más barato, o presentar un caso genuino, basado en tu historial real como inquilino, no en a quien conoces. Pareció considerarlo un momento, antes de endurecer otra vez la expresión. Se siente como si me estuvieran enseñando una lección. Y no me gusta, a veces la vida hace eso, concedí. Da lecciones no solicitadas, pero necesarias. Sin embargo, Andrés se levantó abrupto. Debo irme. Claramente no obtendré el apoyo que esperaba. Al pasar junto a la mesa, se detuvo ante una nueva foto enmarcada. Ricardo en su taller, rodeado de las herramientas que André intentó vender, su rostro iluminado por la alegría de crear y servir. Papá me habría ayudado, dijo en voz baja. Habría hecho unas llamadas y hallado una solución. Tu padre habría esperado que afrontaras las consecuencias de tus decisiones con integridad, corregí amable. Y que consideraras que, tal vez, pagar lo mismo que los demás por el mismo departamento es simplemente lo correcto. Cuando Andrés se fue, me senté en la silla favorita de Ricardo, pasando los dedos por los brazos gastados donde descansaron sus manos tantos años. La conversación fue difícil pero necesaria. La primera vez que desafié directamente la visión arrogante de André, sin esconderme tras la cortesía ni la complacencia maternal. Mi teléfono vibró. Mensaje de Susana. El inquilino de 14B solicitó reunión para discutir el ajuste de renta. ¿Cómo procedemos? Consideré mis opciones. Lo fácil sería revelar mi propiedad ahora, usar el dinero para forzar el respeto. Pero enseñaría la lección equivocada, que el dinero, no el carácter, importa. Procedan con protocolos estándar, respondí. Sin excepciones, documenten todo. El camino más difícil, permitir que las consecuencias se desarrollen mientras mantengo límites, tomaría más tiempo e implicaría más incomodidad para ambos. Pero si había esperanza de ayudar a André a reconectar con los valores que Ricardo y yo intentamos inculcarle, era la única vía viable. Mientras caía la noche sobre la casa que compartimos durante décadas, sentía a Ricardo más que nunca, no como un fantasma, sino como la influencia perdurable de una vida bien vivida, guiada por principios en vez de apariencias, sustancia en vez de estatus. Lo intento, susurré al cuarto. Honrar lo que construiste, mantenerme firme y ayudar a nuestro hijo a volver a lo que importa. No hubo respuesta, claro. Pero al tocar el dije llave en mi garganta, sentí la certeza de que iba por buen camino. No solo por mí, sino por André. El suelo se movía bajo sus pies, desafiando suposiciones de largo tiempo. Si hallaría terreno firme o seguiría tropezando, estaba por verse. Creo que es hora,
dijo Margarita mientras almorzábamos en un café cerca de su despacho. Había pasado una semana desde la visita de André por el aumento. Una semana de silencio, rota solo por un mensaje conciso. Resolvería lo del alquiler solo y no necesitaba mi opinión. ¿Hora de qué?, pregunté, aunque sospechaba. De terminar con el ocultamiento. Dejó el tenedor con precisión. André ya tuvo sus primeras lecciones de consecuencia y perspectiva. Si esperas demasiado para revelar la verdad, el engaño se vuelve el problema, en lugar del comportamiento que intentas corregir. Asentí despacio, reconociendo la sabiduría. He pensado lo mismo, pero quiero que la revelación sea significativa, no solo impactante. Que ilumine los valores por los que vivió Ricardo, no solo los bienes que acumuló. ¿Y tu plan? Sus ojos brillaron. Las herramientas de Ricardo en Cuentairó, respondí, las que André quería vender. Creo que contienen la clave del enfoque correcto. Después de comer, fui al banco donde Ricardo guardaba su cofre. Con la llave de su carta, lo abrí por primera vez. Dentro, documentos meticulosamente organizados, escrituras, registros de inversión, pólizas, todo etiquetado y referenciado. Ricardo preparaba esto desde años, creando un sistema que yo pudiera navegar sin su guía. Oculto entre los papeles había algo inesperado. Un pequeño diario encuadernado en cuero con para Evelyn en la portada, con su letra precisa. Lo guardé en mi bolsa, reservándolo para un momento tranquilo. Esa noche, sentada en nuestra habitación, abrí el diario con manos temblorosas. No era un diario tradicional, sino una serie de cartas que Ricardo me escribió a lo largo de los años, documentando sus pensamientos sobre nuestra vida, sus esperanzas para André y, más relevante, la filosofía detrás de su estrategia de inversión silenciosa. 12 de noviembre de 2003. Mi querida Evelyn, hoy compré la cuarta propiedad, el pequeño edificio de departamentos en Calle de las Palmas. André preguntó por qué sigo perdiendo el tiempo arreglando autos ajenos pudiendo subir a gerencia. Aún no entiende que el verdadero valor no está en títulos ni oficinas de esquina, sino en un trabajo que importa y en elecciones que reflejan nuestros principios. Cada propiedad está asegurada a tu nombre a través de Mecánica Oliveira, S.A., de C.V., no solo por ventajas fiscales o de responsabilidad, aunque existen, sino porque todo lo que construyo es para ti, para nosotros, para crear libertad de elección y no obligación a expectativas ajenas. Espero que un día André entienda que la riqueza no debe elevarnos por encima de los demás, sino eliminar presiones que de otro modo nos obligarían a comprometer lo que más importa. El dinero debe comprar la libertad de vivir según nuestros valores, no sustituirlos con estatus vacío. Todo mi amor, Ricardo. Las lágrimas me empañaron la vista al leer entrada tras entrada, abarcando casi 3 décadas. La voz de Ricardo alcanzándome desde más allá, afirmando las mismas lecciones que ahora yo intentaba enseñar a nuestro hijo. La última entrada, fechada 2 semanas antes de su infarto, me golpeó con fuerza. 3 de abril de 2023. Mi querida Evelyn, las noticias del médico no fueron buenas. Mi corazón está más débil de lo que pensábamos. He acelerado los preparativos, asegurando que todo esté estructurado para tu seguridad. Me preocupa más, André. Ha construido su identidad en marcadores externos de éxito, perdiendo la satisfacción más profunda de vivir con integridad y propósito. Mi mayor esperanza es que reconozca lo que constituye una vida bien vivida, no acumulación ni estatus, sino contribución y carácter. Mis herramientas, las que él ve como equipo viejo, representan esta filosofía mejor que cualquier otra cosa que poseo. Cada una ayudó a crear algo de valor, reparar lo roto, construir lo necesario. No son solo implementos, sino la personificación de los principios por los que intenté vivir. Si no alcanzo a mostrárselo yo, tal vez un día puedas ayudarlo a ver que lo más valioso que dejo no son propiedades ni inversiones, sino el ejemplo de medir el valor por la contribución y no por la adquisición. Todo mi amor siempre, Ricardo. Cerré el diario. Sus últimas palabras quedaron grabadas en mi corazón. Sabía que su tiempo era limitado. Había acelerado preparativos mientras me protegía de preocupaciones y mantuvo la esperanza de que André entendiera lo que importaba. El camino a seguir se volvió claro. Las herramientas de Ricardo serían la clave, no solo como objetos físicos, sino como la personificación de los valores que representaban. A la mañana siguiente, llamé a Susana con instrucciones específicas sobre la reunión de negociación de la renta de André. Luego, marqué el número de André.
Mamá, sonó sorprendido tras una semana de silencio. ¿Todo bien? Todo bien, aseguré. Quería saber si puedes venir mañana por la tarde. Hay algo importante que necesito hablar contigo. Si es por la renta. Ya lo estoy resolviendo, dijo, la defensiva volviendo a su voz. Tengo reunión con la administración mañana. No es sobre tu departamento, dije con sinceridad. Es sobre las herramientas de tu padre, ENSEAC. La confusión reemplazó la defensiva. ¿Las herramientas? Pensé que dijiste que no están a la venta. No lo están, pero son más importantes de lo que creímos. Por favor, André, mañana a las 6 piano. Tras dudar, aceptó. Pasé el día preparando el taller de Ricardo, exactamente como lo dejó. Herramientas organizadas metódicamente en tableros y cajones. Proyectos en varios estados de avance alrededor. La pequeña tele en la esquina, donde veía fútbol mientras trabajaba en reparaciones largas. Cuando André llegó, lo recibí en la puerta, vestida no con ropa casual, sino con la camisa impecable y los jeans que solía usar cuando trabajé con Ricardo en el taller antes de mi puesto en el hospital. Pasa, lo saludé. Gracias por venir, me siguió con visible aprensión. ¿De qué se trata? Tu mensaje fue críptico. Quiero mostrarte algo que dejó tu padre, expliqué, guiándolo al garaje taller que por décadas fue el reino de Ricardo. Algo que creo que necesitas ver para entender lo reciente. El olor familiar a metal, aceite y madera nos recibió al abrir la puerta. La firma sensorial del dominio de Ricardo me hizo un nudo en la garganta. Andrés se detuvo en la entrada. Su expresión parpadeó con una nostalgia a regañadientes. El taller de papá, murmuró. Está exactamente igual. Porque importa exactamente así, respondí, moviéndome hacia el banco donde coloqué el diario y un juego específico de herramientas. Estas herramientas no son solo implementos, André. Construyeron nuestra vida, pagaron tu educación, mantuvieron nuestra casa, sirvieron a la comunidad. Andrés se removió incómodo. Sé que significaban mucho para papá, más que eso. Tomé un desarmador muy usado, el favorito de Ricardo. Esta herramienta sola probablemente generó decenas de miles de pesos a lo largo de los años. No por su valor de reventa, sino por su uso intencional en manos hábiles. Señalé alrededor del taller. Tu padre pudo venderlas hace años e irse a gerencia como sugeriste. Recibió varias ofertas. Eligió seguir siendo mecánico porque valoraba la reparación, la creación y el servicio por encima del estatus. La postura defensiva de André se suavizó un poco. ¿Y qué tiene que ver con lo que quieres decirme? Todo, le entregué el diario. Antes de leerlo, hay algo que debes saber. Algo que cambiará cómo entiendes a tu padre, a nuestra familia y los eventos recientes. André tomó el diario, confundido. ¿De qué hablas? Tu padre no era solo un mecánico, respiré hondo. Esa era su pasión y su oficio, pero no su única habilidad. Mientras trabajaba con las manos y cobraba precios justos a gente común, Ricardo también construía en silencio otra cosa, que mantuvo en secreto por razones específicas, construyendo que, la curiosidad lo ganó, un portafolio inmobiliario valuado en aproximadamente 4.700, afirmé simplemente, que incluye, entre otras, Residencial La Barra, donde vives. El diario resbaló de sus dedos. Lo atrapé antes de que golpeara el piso. Eso no es posible, susurró. Papá era mecánico. Vivíamos así. Señaló la modestia del taller. Vivíamos según nuestros valores, corregí con gentileza. Comodidad sin ostentación. Seguridad sin perseguir estatus. Propósito más allá de la acumulación. Fueron elecciones, André. No limitaciones. Sus ojos se agrandaron mientras la comprensión emergía. ¿Dices que papá era dueño de mi edificio y ahora tú lo eres? Mecánica Oliveira, S.A., de CV, es la propietaria, confirmé. Una empresa que Ricardo estableció hace 30 años, registrada exclusivamente a mi nombre desde el inicio. La misma empresa que posee 16 otras residenciales y 3 comerciales por toda la ciudad. Andrés se dejó caer en el banco del taller. Su visión del mundo derrumbándose a la vista. La inspección, el aumento. No fue coincidencia. No, reconocí. Después de que vendiste mi coche sin permiso, descubrí lo que Ricardo había construido, incluyendo que pagabas una renta bajo mercado en un edificio que yo poseo, mientras sugerías que tomara el autobús porque no podía pagar el seguro. La dura realidad de sus actos en este nuevo contexto lo dejó sin palabras. Coloqué el diario suavemente en el banco junto a él.
Aquí están los pensamientos de tu padre sobre lo que construyó y sus esperanzas para nosotros. Sus preocupaciones por los valores que estabas adoptando. Le toqué el hombro con ligereza. Te daré privacidad para leer. Tómate el tiempo que necesites. Mientras me volvía para salir, André encontró su voz. Mamá, hablaremos después de que leas, dije con calma. Algunas verdades deben ser absorbidas antes de discutirse. Lo dejé en el taller, rodeado de las herramientas que intentó vender, herramientas que representaban todo lo que Ricardo valoró y todo lo que André fue desestimando en su búsqueda de estatus y apariencia. La revelación estaba completa. Ahora empezaría el trabajo más difícil. Ayudar a mi hijo a encontrar el camino de vuelta a los valores que de verdad constituían el legado de su padre. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme con una donación. Así podré escribir muchas más como esta. Muchas gracias desde ya. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría saber tu opinión. Escríbela en los comentarios. También cuéntame dónde escuchaste esta historia. Si quieres oír más historias de vida como esta, dale like y suscríbete al canal. Hay muchas esperando por ti. Un gran abrazo y hasta la próxima.